Gracias. Bueno, hola a todos. Hoy día les quiero presentar un artículo que se publicó hace unos 4 meses atrás en el Anesthesiology, que se titula La asociación entre la adherencia a las recomendaciones del manejo de sangre para los pacientes y las complicaciones postoperatorias en artroplastía de cadera y de rodilla. ¿Ya? Bueno, esto es algo que todos sabemos, que la anemia, el sangrado y las transfusiones son todos elementos que se asocian a peores resultados postoperatorios. Y el PBM, que es la sigla que vamos a ocupar durante toda la presentación, es Patient Blood Management. Y este concepto corresponde a un conjunto de recomendaciones que son clínicas y que son pre, intra y postoperatorias, ¿ya? Que tienen tres objetivos o tres pilares fundamentales. Primero es optimizar la sangre del paciente, eso quiere decir aumentar la masa eritrocitaria previo a la cirugía, preservar la sangre del paciente, eso quiere decir disminuir el sangrado intraoperatorio, y tercero, el restringir las transfusiones halogénicas al mínimo posible. Y la evidencia muestra que estas estrategias, cada una por separado, es efectiva al momento de disminuir el número de transfusiones que reciben los pacientes, ¿ya? Sin embargo, hay algunas dudas que persisten respecto del PBM. Primero, ¿cuál es el impacto en resultados que son más importantes para el paciente, como por ejemplo complicaciones, más allá del número de, el número de transfusiones que reciben los pacientes? Y además, elementos respecto de la adherencia y la costo-efectividad en el mundo real de este conjunto de recomendaciones del PBM. Por lo tanto, el objetivo de este estudio, que está liderado por García Casanovas, que es de Cataluña, es evaluar la asociación entre la adherencia a la PBM y complicaciones postoperatorias en prótesis de rodilla y en prótesis total de cadera, ¿ya? Este es un estudio de cohorte retrospectivo multicéntrico que incluyó a todos los pacientes que se sometieron a prótesis de rodilla o prótesis de cadera desde enero del 2016 hasta diciembre del 2022. Y todos los datos de los pacientes vienen de hospitales en España y en Andorra que están adheridos a una red que existe en España y Andorra que se llama Red MAPBM o MAPBM, ¿ya? Que es una sigla en inglés, pero que es básicamente una red multihospital en la cual voluntariamente distintos hospitales, independiente del tamaño del hospital, independiente de la zona en España o de y del estatus del hospital, si es universitario o no, etcétera, se adhieren a esta red y por lo tanto siguen una serie de recomendaciones de PBM. Ya yo les voy a mostrar exactamente qué son las intervenciones a las cuales adhieren estos hospitales. Y además de adherir a las intervenciones, adhieren al registro de todos los pacientes que son sometidos a cirugías y se lleva un registro prospectivo, perdón, de la adherencia a las distintas intervenciones del PBM y además se registran los resultados perioperatorios, ¿ya? Y se incluyeron a todos los pacientes adultos que se sometieran a prótesis total de rodilla y prótesis total de cadera, y se excluyeron tres grandes pacientes. Primero, aquellos pacientes que tuvieran información quirúrgica incompleta. Eso quiere decir pacientes en los que no se contaba con los datos de cuándo fue la cirugía, de las complicaciones postoperatorias, etc. Otro grupo de pacientes que se excluyó es aquellos que no tenían una hemoglobina preoperatoria, ¿ya? Porque no permite definir el estatus de anemia o no anemia del paciente, que es uno de los elementos claves del PBM. Y finalmente se excluyeron a todos los hospitales o todos los pacientes que venían de hospitales que tuvieran menos de casos por año de estas dos cirugías. Y el outcome primario del estudio fueron las complicaciones postoperatorias, clasificadas según la ICD, versión 9, versión 10, y se hizo un análisis de las complicaciones totales y además un desglose de las distintas complicaciones postoperatorias. Ese es el outcome primario. Y el outcome secundario son tres. Primero es la estadía hospitalaria en días,
Segundo es la tasa de transfusiones, que eso quiere decir el número de pacientes que recibieron al menos una transfusión del total de pacientes que se sometieron a cirugía. O sea, perdón, sí, del total de pacientes sometidos a cirugía. Y tercero es el índice transfusional, que es el número de unidades que se transfundieron. Ya, o sea, cuántas unidades de glóbulos rojos se transfundieron a los pacientes. Este es el análisis estadístico. Muy en resumen, se hizo un análisis como a nivel de paciente, no se hizo un análisis a nivel de hospital. Las variables categóricas se hicieron como porcentaje, la continua como mediana, rango intercuartil, etc. Y se hizo además test chi cuadrado o test de Mann-Whitney, dependiendo del tipo de dato. Y para establecer la relación entre la adherencia a el PBM y estos resultados clínicos que les comentaba, se hizo una regresión multivariable, ¿ya? Y se ocuparon distintas variables como para poder meter en el modelo. Primero, factores importantes como la edad, el sexo, la hemoglobina preoperatoria, las comorbilidades de Charlson, que ya les voy a mostrar cuáles son, el año de la cirugía, algunos factores del hospital, por ejemplo, si el paciente era sometido a la cirugía en hospitales pequeños o en hospitales de menos de 130 camas o en hospitales muy grandes de más de 900 camas, si es que el hospital era o no académico, y el total de episodios, o sea, perdón, diagnósticos codificados por episodios, porque es una manera de saber cómo qué tan intensa es la codificación. Eso quiere decir qué tan susceptibles son los hospitales de poner códigos al paciente versus hacer como su registro de los códigos, digamos, de los diagnósticos, ¿ya? Además, bueno, y se hizo análisis univariable, multivariable, regresión logística, eh, para ver el riesgo de complicaciones postoperatorias y la tasa de transfusiones. Y se ocupó una regresión de Poisson para ver la estadía hospitalaria y el número de transfusiones. ¿Ok? Y además se hicieron unas curvas de riesgo o curvas de predicción, dependiendo del tipo de resultado. Y además se hizo finalmente un análisis de sensibilidad, que les voy a mostrar los resultados un poquito más adelante. Bueno, ¿y cuál es la intervención en sí? Y esto es bien relevante. Estas son 9 intervenciones que están incluidas en este set de intervenciones del PBM, ¿ya? Primero es el screening de anemia preoperatoria, ¿ok? Y esto se consideraba como hecho si es que había habido una hemoglobina preoperatoria buscando anemia antes de la cirugía, hasta 2 meses antes de la cirugía. Segundo es que el paciente haya tenido un estudio de cinética de fierro pre la cirugía, también una de las recomendaciones. Tercero, que si en el caso de que el paciente haya tenido anemia, que se haya tratado esa anemia. Cuarto, que el paciente haya llegado a la cirugía sin anemia. Quinto, que se haya tratado la anemia en el postoperatorio, en el caso de que el paciente haya sangrado y que haya presentado anemia en el postoperatorio. Sexto, se consideró el uso de la anestesia regional como parte del PBM, porque el PBM, la verdad es que hay distintas recomendaciones que son más de estas 9, pero esa en particular se considera como una de las más importantes. El uso de anestesia regional en estas 2 cirugías porque estaría asociado a una menor tasa de transfusión. Séptimo, el uso de antifibrinolíticos, o sea, pasarle Espersil o durante la cirugía. Y las últimas 2 guardan relación con el tercer pilar del PBM, que es las transfusiones más restrictivas. Primero, ocupar un umbral transfusional restrictivo, o sea, no ser liberado al momento de transfundir. Y segundo, la transfusión por unidades. Eso quiere decir que no se transfunda siempre 2 unidades o 3 unidades de glóbulos rojos como automáticamente, sino que se transfunda una unidad de glóbulos rojos y hacer una valoración de la hemoglobina post-transfusión de una sola unidad. Nuevamente, estas son las recomendaciones más importantes y a las que adhieren estos hospitales, pero dentro de las recomendaciones internacionales de PBM hay algunas recomendaciones que no están incluidas en este análisis, ¿ya?
o lo que se consideró como intervención en este estudio. Bueno, y esto es la cantidad de pacientes que ellos recopilaron. Primero, inicialmente son 47 hospitales los que forman parte de esta red y 42.000 pacientes eran inicialmente factibles de elegir. Se excluyeron 2.950 por información incompleta respecto a la cirugía, si se transfundió o no, etc. Después se excluyeron 8.300 porque los pacientes no tenían al menos una hemoglobina preoperatoria. Y finalmente se excluyeron a 4 hospitales que tenían menos de 10 pacientes por año de alguna de estas dos cirugías. Y finalmente eso terminó con 30.926 pacientes en 43 hospitales. Esto es un poco las características de los pacientes y algunos de los resultados postoperatorios. La mediana de edad fueron 71 años, el 57% eran mujeres, la mediana de hemoglobina era 14. O sea, la mayoría de los pacientes no tenían anemia, de hecho solamente el 11.5% de los pacientes tenían anemia preoperatoria, ¿ya? Y las comorbilidades más frecuentes que están obtenidas a partir del Charlson, que es la manera en que ellos llevan en este registro el registro, valga la redundancia, de comorbilidades, fue la diabetes sin complicaciones, enfermedad pulmonar crónica y enfermedad renal. Ahora bien, en la columna a la izquierda, donde dice cohorte, pueden ver el porcentaje de cada una de estas complicaciones y la verdad es que en general es bastante bajo. El 12% tenía diabetes sin complicaciones, el 7% tenía enfermedad pulmonar crónica y el 3% tenía enfermedad renal. Esas son las comorbilidades más frecuentes en esta cohorte. Y en toda la cohorte, las complicaciones totales fueron un 4.3%. Eso es de todas las complicaciones. Después vamos a ver el desglose de las complicaciones. Y la estadía hospitalaria promedio de esta cohorte fue de 5. ¿Ya? Esto muestra la adherencia a las distintas intervenciones del PBM y la adherencia global a la PBM, ¿ya? Primero, en globo es aproximadamente el 60% de los pacientes tuvieron una adherencia completa a la PBM, ¿ya? Aquí hay una cosa importante a destacar y es que no todos los pacientes son factibles de. La adherencia más alta estaba dada por la intervención elegibles para cada una de estas distintas intervenciones son distintas. Y cuando fueron a ver cuáles de todas las intervenciones son las con adherencia más alta y más baja, se vio que la adherencia más alta estaba dada por la intervención 4, que es la cirugía, que los pacientes recibieran cirugía sin anemia, y la sexta en que los pacientes recibieran anestesia regional para la cirugía, ¿ya? Y las con menor adherencia fueron, uno, que los pacientes que estaban anémicos recibieron tratamiento para la anemia, y la quinta, que es que los pacientes recibieran anemia en el o sea, recibieran tratamiento para la anemia en el postoperatorio en caso de estar anémicos, ¿ya? Ahora, esto es los resultados, digamos, más importantes, que esta es la asociación entre la adherencia a las distintas intervenciones, las intervenciones en globo con los resultados postoperatorios que les había comentado. Para el outcome primario, que son las complicaciones postoperatorias a 30 días, el conjunto o sea, cuando los pacientes adherían en conjunto a todas las intervenciones,
disminuían significativamente el riesgo de tener complicaciones postoperatorias. El OR es de 0,43 con un rango de 0,32 a 0,58, o sea, aproximadamente un 50% de reducción a complicaciones postoperatorias cuando adherían al PBM. Y después cuando se ve por cada una de las intervenciones por separado, podemos ver que hay algunas de ellas que no tienen correlación con menor tasa de complicaciones. Por ejemplo, el screening de anemia preoperatorio no tiene una correlación significativa con reducción de complicaciones postoperatorias, pero sí el llegar a cirugía sin anemia. O sea, los pacientes que no tienen anemia preoperatoria tienen menos riesgo de tener complicaciones postoperatorias, ¿ya? El uso de antifibrinolíticos y el uso de transfusiones restrictivas, o sea, de un umbral restrictivo de transfusiones, son los otros dos que en forma individual se correlacionan con menores complicaciones postoperatorias, ¿ya? Para los otros outcomes secundarios, la estadía hospitalaria, la tasa de transfusión y el índice transfusional, cuando se ve la adherencia en conjunto a toda la PBM, se vio que hay una reducción en todos los outcomes, ya sea una reducción de la estadía hospitalaria, una reducción de la tasa transfusional y de la cantidad de glóbulos rojos transfundidos. Y esta es el outcome primario, pero desglosado por tipo de complicación, ¿ya? Primero, para cualquier complicación, hay una reducción de 50%, como ya les había mencionado, pero en particular, ¿cuáles son las complicaciones que se reducen? Primero, se reduce la tasa de infecciones, se reduce el riesgo de tener eventos cardiovasculares y cerebrovasculares mayores, ya MACE, y además disminuye el riesgo de delirium postoperatorio. Para algunas otras complicaciones como falla renal aguda o embolía pulmonar o TBP no hubo ninguna diferencia, ¿ya? Y el efecto, el tamaño del efecto es bastante significativo. Si pueden ver, la disminución de las complicaciones cardiovasculares mayores es una reducción de casi un 65% y casi un 80% de reducción del riesgo de delirio. Ahora, estos son algunos resultados de este análisis de sensibilidad que hicieron posteriormente, ¿ya? Hicieron muchos análisis de sensibilidad, son como 13, ya, pero les voy a mostrar los más significativos. Primero, esto es la evaluación del el PBM en pacientes en particular que tienen anemia preoperatoria, ¿ya? O sea, dejando fuera todos los pacientes que no tienen anemia, veamos si es que los pacientes con anemia se benefician del PBM. Y que eran, acuérdense, alrededor del 11% del total de pacientes, ¿ya? Y se vio que para todos los outcomes estudiados, complicaciones, estadía hospitalaria, etc., la adherencia a el conjunto de recomendaciones de PBM se asocia a una disminución o mejores resultados postoperatorios, ¿ya? Después ocuparon otros dos análisis de sensibilidad, que es eh, la adherencia completa sin excluir aquellas intervenciones a las que no eran elegibles los pacientes, es decir, tomaban a los pacientes que adherían a todas y tomaban a los pacientes que si no adherían a todas las 9, se consideraba como que no adherían, ¿ya? Que no adherían al PBM. Y ocupando ese criterio, igual se dio la asociación para todos los outcomes, ¿ya? Hubo una asociación positiva, adherir a PBM y mejores resultados postoperatorios. Después hicieron un análisis de sacar cada una de las intervenciones, hacer un análisis como, en vez de con 9, hacerlo con 8, y sacando una cada vez, ¿ya? O sea, me quedo con las primeras 8, después con todas menos la primera, con todas menos la segunda, etc. Y haciendo ese tipo de análisis, sacando solamente una intervención, se vio que igual había una asociación entre la adherencia a PBM y mejores resultados postoperatorios, ¿ok? Eso quiere decir que, si bien cada una de las intervenciones por separado tenían una correlación distinta con los resultados postoperatorios, porque había algunas que estaban correlacionadas y otras que no, pero cuando se ve este bundle en su conjunto, si es que se saca una de ellas, la verdad es que no afecta a los resultados postoperatorios. Es más bien el conjunto de intervenciones, el adherir al conjunto de intervenciones, lo que mejora los resultados postoperatorios. Y esto es
curvas de predicción que ellos hicieron, que muestran en definitiva que mientras mayor adherencia a PBM existe una correlación directa entre un menor riesgo predicho y presentar resultados desfavorables. A medida que los pacientes tenían mayor adherencia, su riesgo de tener complicaciones postoperatorias, estadía hospitalaria más corta, etcétera, todo disminuye. Y esta es una separación por cuartiles de la adherencia. Esto quiere decir, son 9 intervenciones. Si es que los pacientes adherían al 100%, eran cuartil 4. Si adherían a un 50%, eran cuartil 2. Y así. Eso se hizo de 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, etc. A mayor cuartil, mayor adherencia. Y se vio que hay una correlación, nuevamente, entre mayor adherencia, mayor cuartil, con menor riesgo de complicaciones postoperatorias, con estadía hospitalaria más corta, con tasa transfusional menor y con un índice transfusional menor, o sea, menos unidades de glóbulos rojos transfundidos. ¿Ya? Por tanto, hay una asociación no solo con el adherir en conjunto a estas recomendaciones, perdón. También hay una suerte de correlación lineal entre cuanto más adhiero yo, más probable es que tenga resultados postoperatorios favorables el paciente. ¿Ya? Bueno, eso es un resumen de los resultados. Es bastante más extenso lo que ellos hicieron en términos de este análisis de sensibilidad, pero les mostré lo más relevante. Entonces, en resumen, podemos decir que la adherencia a este bundle de PBM mejora los resultados postoperatorios en prótesis de rodilla y en prótesis de cadera, ¿ya? Y el tamaño del efecto es bastante significativo, porque para el outcome primario, la reducción de complicaciones fue de 50%, o sea, es una reducción enorme de complicaciones. Y eso en una población en que la tasa de complicaciones es relativamente baja, ¿ya? La entrega, esto es súper importante, la entrega o la adherencia más bien de la PBM en su conjunto es más importante que cada intervención individual. Es decir, si es que en un hospital se establece que hay 10 intervenciones, 5 intervenciones, lo que sea, en este caso 9, y adhiero a todas, está perfecto, pero si dejo de adherir a una, pero adhiero a las otras, hay un efecto como de conjunto, ¿ya? Un efecto de grupo. Por lo tanto, es más importante adherir a las recomendaciones en general que una recomendación en particular, que eso es lo que se vio en este análisis de sensibilidad. Y lo otro, que no les mostré acá los resultados, pero la variación entre los hospitales a la adherencia fue bastante significativa. Eso no afectó, ellos después hicieron un análisis de sensibilidad también como por hospitales, haciendo un análisis de sensibilidad, agrupando hospitales como según su adherencia. Y la verdad es que se mantenía el resultado. Pero pese a todo, era llamativo que existiera una variación bastante grande entre los hospitales, que todos forman parte de esta misma red voluntaria de hospitales que adhieren a PBM. ¿Ya? Ahora, existen algunas limitaciones. Primero, que estos resultados obviamente están vistos solamente para estas dos cirugías, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, por lo tanto, extrapolar estos resultados a otro tipo de cirugías que pueden sangrar más o menos que una prótesis de rodilla y cadera, la verdad es que es difícil. Ya solamente podemos evaluarlo en esta población. Segundo, es que hubo algunos elementos muy importantes de la PBM que están dejados fuera, y eso es solamente por cómo está construido este bundle de PBM en los hospitales. Por ejemplo, el manejo de la hipotermia es todos sabemos que se correlaciona con sangrado, un paciente hipotérmico sangra más, y es una de las recomendaciones en distintas guías respecto al PBM. Sin embargo, estos hospitales no lo incorporan dentro de su bundle, principalmente como para hacer menos compleja la adherencia, y al mismo tiempo, independiente de que puede que los hospitales individuales adhieran o no a como buena práctica el evitar la hipotermia intraoperatoria, pero no se cuenta con esos datos en esta base de datos que ellos manejan, por lo tanto es difícil saber que adhieran a otros elementos de PBM que pueden tener un efecto relevante al momento de decir que la PBM funciona, ¿ya? Lo mismo con el manejo de anticoagulantes.
¿ya? Y hay otros datos importantes que quedan fuera de este análisis, por ejemplo, la experiencia quirúrgica. Si bien se hace como una correlación el número de camas que tiene cada hospital y el estatus del hospital, si es que es docente o no, se puede correlar eso como con experiencia quirúrgica, pero la verdad es que no es exactamente igual. Y puede que haya en algún hospital cirujanos más expertos que en otros. ¿Ya? Y lo otro importante es que hubo un alto número de exclusiones de pacientes por datos incompletos, ¿ya? Y eso puede llevar a sesgo. Ahora bien, hicieron además un análisis dentro del análisis de sensibilidad, hicieron un matching por propensity score, agarraron a los pacientes excluidos y hicieron un match con los pacientes que estaban incluidos, y la verdad es que se seguía viendo porque sí tenían la información respecto de la adherencia a PBM, ¿ya? De los pacientes excluidos. Y se vio que los resultados eran similares. ¿Ya? O sea que en ambos cortes, como la macheada y la de los pacientes incluidos, en ambos había una correlación entre adherencia a PBM y mejores resultados postoperatorios. Y lo otro importante, que esto no es mencionado por ellos, pero es evidente que las comorbilidades que ellos ocuparon como parte de sus variables para explicar el modelo, dejan fuera elementos bastante importantes, y eso está dado por la forma en que ellos tienen para capturar comorbilidades, que es el Charlson. Eh, Se los voy a mostrar de nuevo, por si no conocen, pero el Charlson es un índice de comorbilidades que agrupa 17 comorbilidades distintas, y es un índice que se puede ocupar para predecir mortalidad. No necesariamente postoperatoria, no está hecho solamente como para cirugía, ¿ya? Y el problema del Charlson es que no captura todas las comorbilidades que pueden ser relevantes para el sangrado perioperatorio. Por ejemplo, deja fuera el tabaquismo, ¿ya? Deja fuera el uso de anticoagulantes, deja fuera antecedentes de coagulopatía, etc. ¿Ya? Entonces hay algunas comorbilidades acá no están capturadas por el Charles. Y eso es evidente al momento de ver como las comorbilidades de esta población, que la verdad es que el promedio de edad o la mediana de edad es 71 años, y la complicación más frecuente o la comorbilidad más frecuente es diabetes sin complicaciones en un 12%. Aquí ni siquiera está incluida la hipertensión, que también es un factor de riesgo cardiovascular que no sabemos si es que se distribuye, digamos, adecuadamente entre la población que adhiere y la población que no adhiere a PBM. Por lo tanto, puede haber ahí un riesgo de sesgo en la forma de medir las comorbilidades. ¿Ok? Y finalmente, y esto es como lo más relevante, respecto a las limitaciones, es que asociación no es causalidad, eso está claro. Entonces, y esto lo comentan los autores. La mayor adherencia a PBM mostró acá un efecto tremendo en términos de la disminución de las complicaciones postoperatorias. Sin embargo, hay una confundente muy grande, que es la performance hospitalaria, ¿ya? Puede, puede ser que aquellos hospitales en los que la adherencia a PBM, eh, o aquellos grupos quirúrgicos que la adherencia a PBM es más alta, que esa relación entre la adherencia y las complicaciones te da simplemente porque los hospitales funcionan mejor, ¿ya? Por lo tanto, la performance hospitalaria alta se puede correlacionar con una mayor adherencia a PBM. O sea, los hospitales que en general funcionan mejor, en los que los protocolos quirúrgicos o perioperatorios, o los protocolos en general, no necesariamente quirúrgicos, de manejo postoperatorio, de manejo de complicaciones, etcétera, sea mejor. Entonces, alta performance hospitalaria se va a asociar a mayor adherencia a PBM. Aquellos hospitales con mejor performance van a ser más PBM, y por el mero hecho que un hospital tenga mejor performance, por sí solo podría disminuir las complicaciones postoperatorias. Por lo tanto, hay que, digamos, ver cómo si bien son datos muy importantes, pero hay que ver con cautela esta asociación entre adherencia a PBM y menos complicaciones, porque este confundente es bastante grande, y hay elementos de la
sobre cómo funcionan los hospitales que puede que no hayan estado capturados por este análisis de sensibilidad que hicieron en el estudio. La única manera que nosotros sabemos cómo o de categorizar los hospitales es cuánto número de camas tienen, si es que hospital docente o no, y para contar, ¿ya? Por lo tanto, hay algunos elementos que pueden quedar fuera en el análisis de sensibilidad y que pueden ser confundentes. Eso. Y antes de que pasemos a las preguntas, solamente les quiero contar que este estudio fue la portada del Anesthesiology de julio de este año, y que llevó o sea, y que está asociada a una editorial que está bastante interesante respecto de la implementación de PBM, y además uno de estos gráficos de Anesthesiology que muestran en resumen los resultados de este estudio. Pueden leer, pues la editorial está bastante interesante, se los recomiendo. Eso. Detlef, Sí. hola, gracias por la presentación. Una pregunta. En el gráfico donde muestras cada una de las intervenciones de PBM por separado, ¿ya? Tiene una última columna al final donde muestra la diferencia estadística de qué. No, eso no me quedó muy claro. Ahí, Sí. el valor de P. Mira, ese valor de P es la asociación que existe, perdón, es la diferencia. ¿Estás hablando de esta o de cuál? Sí, de esa. Solamente de esta, ya. Esto es solamente las diferencias, si es que habían diferencias o no entre ambas poblaciones quirúrgicas. O sea, en términos de adherencia a cada una de estas recomendaciones. Por ejemplo, si te fijas en la primera, que es la adherencia en conjunto a todas las recomendaciones, en prótesis de rodilla es 66%, en prótesis de cadera es 60%. Y esta diferencia es estadísticamente significativa. Pero la verdad es que después, sí. Entre los dos cohortes. No es una como asociación entre adherir o no con resultados postoperatorios. Es solamente si es que hay diferencias en la adherencia entre los dos grupos quirúrgicos. Ya, gracias. Pedemonte tiene la mano levantada. Gracias, Detlef, súper buena la presentación. Oye, está súper chévere el trabajo. Sin embargo, y de hecho es como bien entusiasta los resultados en sentido de la implementación de estas políticas, pero igual contrasta con algunos otros resultados de estudios publicados que son metodología, o sea, prospectivo, randomizado, uno de RCT, básicamente ponte tú en el delirium, que da un poco lo mismo qué tipo de anestesia uno da, ¿cachai? Si es general o neuroaxial. Yo creo que, o sea, ponte tú con estos resultados, ¿tú implementarías esto en la UC? Mira, en particular con el delirium yo creo que hay un montón de confundentes. O sea, no con el delirium, con todo, no con el delirium, no traté con el delirium. Sí, pero yo creo que es importante que hayas dicho el delirium porque yo creo que ese es como un indicador de esta performance hospitalaria como uno de los potenciales confundentes, digamos, en la análisis de asociación. Porque probablemente un hospital que adhiere más a PBM también va a adherir más a medidas antidelirium, que eso sí que está súper demostrado que disminuye el riesgo de delirium postoperatorio. Por lo tanto, decir que el mero hecho de adherir a PBM se asocia a un efecto tan significativo de reducción de 80% de delirium, o sea, me gustaría creer que sí, pero me tinca que no. O sea, me tinca que hay un montón de confundentes. Ahora bien, Sí. la verdad es que si aplicarlo o no, yo creo que sí. O sea, la verdad es que la mayoría de estas recomendaciones son bastante, no sé si sencillas, pero al menos digamos, no tan costosas de hacer. Por ejemplo, tener gatillos transfusores restrictivos, ocupar Espersil, ocupar anestesia regional. Son
son bastante sencillos de hacer y yo creo que son bastante costo efectivos. O sea, no creo que son costo efectivos. Son relativamente baratos. El análisis a todo esto de este mismo grupo va a hacer un estudio de costo efectividad que lo van a publicar pronto, ¿ya? Probablemente la parte más difícil en términos de logística y de dinero es el screening preoperatorio de anemia y el tratamiento en aquellos pacientes que tienen anemia ferropría. Y eso es parte, no sé si más controversial de estas bundles, porque han habido estudios prospectivos, como tú dices, que han mostrado que no hay una diferencia en los resultados postoperatorios de tratar con fierro a los pacientes a los pacientes antes de la cirugía, como el Prospect. Ahora, igual se pueden criticar, no lo vamos a hacer ahora por no al tiempo, pero hay algunos de esos RC que también tienen problemas metodológicos. En la práctica yo creo que tiene todo sentido fisiológico tratar la anemia preoperatoria, que yo creo que está claro la correlación entre que el paciente esté anémico previo a la cirugía y con resultados postoperatorios peores. Por lo tanto, creo que al menos hacer un screening en cirugías de alto recambio de volumen es como un must, ¿ya? Así que, bueno, me di muchas vueltas, pero para responder tu pregunta, yo creo que sí lo haría, y creo que como muestra este trabajo, más que una intervención en particular, es como tener una cultura de PBM, ¿cachai? Quizás se te pasó una de las intervenciones, pero si es que en general adhieres a todo el resto de este track de cuidado de PBM, vas a tener mejores resultados postoperatorios. Por lo tanto, yo creo que es importante que lo empecemos a hacer. Claro, mi pregunta es un poco más allá de lo que hay detrás del PBM, control, cuidado, y mejor en general, o sea, como no significa ver al paciente A probablemente, seguirlo un poco más, preocuparse que llegue bien preparado a la cirugía, porque claro, probablemente le miden el hematocrito y el hierro, pero también seguramente en otras comodidades, en otras cosas que no es estudio retrospectivo tú no lo puedes ver. Ahora, probablemente, y muy probablemente, si es que hacemos este RCT para adelante, no sé si va a salir significativo y si sale, las diferencias probablemente sean mucho menos. Pero eso es un poco de huevo nomás, como ha pasado mucho en grandes preguntas de la medicina preoperatoria. Pero al final yo creo que lo que tú apuntás es un poco lo mismo, ¿no? Esto es, sí, es un poco más costoso, sí, pero son intervenciones que parecen bastante como razonables, que al parecer al menos no implican un riesgo mucho mayor, probablemente aumentan un poco los costos, requiere más cuidado, implementación, etcétera, pero a mi parecer la ganancia puede ser mucho mayor a no hacerlas, ¿cachai? Como que yo creo que es una cuestión donde hay que apuntar. La evidencia muchas veces se diluye en números grandes, pero hay que tener como cierta conciencia un poco de qué es lo que estamos haciendo. Sería distinto, porque tú si vamos a hacer, no sé, qué sé yo, teca a los pacientes, ¿cachai? Como que son medidas previamente tal, absolutamente distintas. Entonces yo creo que me parece que estos pacientes, aparte de lo que están recibiendo previamente tal para mejorar el manejo perioperatorio del sangrado, básicamente, también hay otras cosas asociadas, que eso es como, probablemente, y tú lo mencionaste también, como la gran confundente del trabajo, creo que el ser retrospectivo, eso no lo podéis randomizar básicamente, y puede ser algo muy confundente al momento de analizar los datos. Pero yo estoy de acuerdo contigo, básicamente, y suena bastante bien. Súper buena la presentación, muchas gracias. Vale. Laca. Sí, buenísima la elección del trabajo y la presentación, así que muchas gracias. Y un comentario con respecto a los resultados, que llama tanto la atención esto que el effect size, el tamaño del efecto sea tan grande. Ahí uno se pone medio dubitativo y puede ser por el problema del diseño, pero yo tiendo a creerle, y más aún en que este es un estudio hecho en un centro que me da la idea, o el grupo de centros, que son centros que se precian de tal, que son bastante buenos, uno en Barcelona, el que lo está conduciendo en el fondo, pero los otros deben ser más o menos del estilo. Entonces, cuando en centros que tú más o menos adivináis que trabajan bien, hacen las cosas bien, y pareciera ser este el caso, y que en esos centros encuentran esta magnitud de diferencia, uno debería suponer que
probablemente esta cuestión funciona. Entonces yo tiendo a creerle a los resultados. Probablemente en un prospectivo las diferencias van a ser mucho menores, pero van a haber diferencias. ¿Te fijas? O sea, la implementación de esta cuestión va a mover la aguja. Entonces yo tiendo a creerle. Ese es el comentario. Muy de acuerdo. Ya, Mati Cáceres. ¿Me escuchas? Sí, ¿Sí? ahí te escuchamos. Sí. Hola, gracias, Deflef. Oye, muy interesante este estudio, gracias por presentarlo. Esta es una de las cosas que a mí me interesa en particular y he estado trabajando un poco esto en parte con el comité de PBN, esto que se creó, digamos, ya el año pasado en la Sociedad de Anestesia. Y bueno, la verdad es que comentarte que este estudio básicamente se añade un poco más al pool de evidencia en general que existe con respecto a este tema. La verdad es que, como tú mismo bien sabes, hay estudios mucho más grandes que este en otros settings cardiovascular, digamos, mater, etcétera, trauma, bla, bla, bla. Y, por ejemplo, por citarte alguno, en el fondo, el OnTrack, ¿cachai? Que esta experiencia de 20 años en Ontario, que básicamente hicieron un estudio súper grande en el cual encontraron disminución en mortalidad, en todos los outcomes significativos, y disminución en costo, la experiencia australiana, etcétera, ya por Alex Hoffner, que es uno de los tipos que básicamente está liderando un poco impulsar estos modelos de PBM en Latinoamérica, que de hecho fue parte de la experiencia australiana, e incluso la experiencia francesa, que ellos demostraron una cosa súper importante, que ya solo manejando la anemia preoperatoria dentro de un modelo en el fondo de programa de PBM, se ahorraban al año más de 1.000 millones de euros. Entonces esta cuestión está archi demostrada ya que sirve, al punto de que el año pasado tú también sabes que sacaron las guías de PBM para recomendar en el fondo su implementación a través de la OMS, etcétera, en todo el mundo, en verdad. Y como te digo, en el fondo este trabajo básicamente lo que añade es más evidencia al respecto. O sea, sí, efectivamente este trabajo tiene muchos sesgos, tiene algunas observaciones por la naturaleza del trabajo, digamos. Obviamente algunas cosas que intenta demostrar es difícil demostrarlas con este tipo de trabajo, pero todos los puntos que digamos, los outcomes que se intentan demostrar acá, ya están demostrados ampliamente en otros trabajos. Entonces, en el fondo esto, más allá de guiarse o no por este trabajo, ese trabajo no va a cambiar el rumbo, digamos, de eso. Básicamente, esa es como mi apreciación. Sin embargo, ya la evidencia ya es lo suficientemente fuerte y abultada como para sí recomendar implementar programas de PBM en general. Ahora, tú mencionaste un poquito el estudio es el PREVENT, o alguien lo mencionó, que en el fondo no demostró que tratando pacientes con hierro, endovenoso, etcétera, que es el estudio más grande en el fondo de cirugía mayor, tiene muchísimas críticas. Al día de hoy está súper desacreditado porque su metodología es muy tiene mala. como 6 notas al editor y podemos conversar solo de eso en ese trabajo. Sí, y de hecho el año anterior, así que yo no lo citaría eso porque de hecho ha sido todo un remesón en la comunidad PBM por lo mismo, porque este gallo, bueno, estos autores incluso cuando lo publicaron después se han ido retractando algunas cosas en la interna, etcétera. Bueno, eso ya es como más chimuchina. Pero básicamente igual había evidencia. Años anteriores ya se había publicado en el Lancet por este mismo autor, Alex Hoffner, protocolos de Zurich, por ejemplo, que lo que hacían era no solo dar fierro, sino que fierro, eritropoyetina, vitamina B2 y otras cosas más, y demostraron efectivamente que disminuían todo el red de transfusiones, los outcomes primarios, mortalidad, bla, 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 incluso en pacientes que llegaban el mismo día a la cirugía. Entonces, el mensaje ahí en el fondo es que igual tú puedes intervenir incluso si el paciente no pasó por un tamizaje de, por ejemplo, una clínica anémica o que tienes mucho tiempo para verlo, etc. O sea, es tan impactante en el fondo el cambio que tú haces implementando estas medidas en bundle en general, que incluso si no logras meterte, no sé, 2, 3, 4 meses antes, porque eso es lo que uno piensa, que al final uno tiene que estar ya, ok, una clínica anemia, lo tengo que hacer meses antes, y claro, sí, bien, se va a mejorar el paciente. Pero incluso el mismo día, tú puedes hacer intervenciones. Y también no es solo el mismo día también es durante el intraoperatorio y siguen cosas durante el postoperatorio que realmente disminuyen la mortalidad y todas estas cosas. Entonces, nada, pues en el fondo mi comentario va a eso, que esto añade básicamente a la evidencia que ya está acumulada
yo creo que al día de hoy no, es muy difícil cuestionar desde el punto de vista de la evidencia que este programa y todas estas intervenciones sirven, incluso para mejorar outcomes que aquí no lograron demostrar, ¿ya? Porque en otros trabajos antes sí están demostrados, ¿ya? No, pues eso va a mi comentario y yo digo que se esté generando cada vez más Sí. comunidad que está interesada en esto, porque lo escuchaba. El año pasado no había tanto, este año he escuchado muchas tablas en varios ámbitos, están todos como pendientes de estos trabajos, y de hecho en este editorial se habla mucho sobre la implementación de esto, y si te fijas, Alex Hofner es uno de los que está bien Sí. citado en la editorial. Así que eso, pues. Ahora, Felicitaciones. muchas gracias Mati por el comentario y por, digamos, añadir a a la discusión con toda la evidencia existente. Mira, al final yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo la Sociedad Chilena de Anestesia para que, o el comité del que tú formas parte, para que esto sea una realidad en todos los hospitales grandes de Chile? Sí, pues, al día de hoy, así como hoy día, digamos, estamos a 14, estamos reorganizándonos, porque hoy por hoy tiene que cambiar también la representación en el fondo de la Sociedad Iberoamericana de PBM, y el objetivo con eso es ir al gobierno, básicamente. Estamos tratando de Me parece. generar instancias en las cuales podamos ir Que sea política en el fondo, pública. con las nuevas, exactamente, con las nuevas autoridades, digamos. Estamos generando agenda para eso, y en el fondo estamos trabajando en la interna por eso, para que sea política pública, más que sea solamente local, que también se puede ser local, y el impacto también local es importante, pero pareciera ser que de si acuerdo además con que tenemos... política pública. Sí. Exactamente, esto ya es como un tema de que debiese ser política pública, ya no es solamente un tema de que nos organicemos bien como hospital, sino que además tiene que ser transversal, digamos, porque tiene mucha implicancia. Y sobre todo costo, digamos, que es finalmente lo que más le importa a muchos. Yep. Muchas gracias, Mati. Alterman. Peña, sí. Buenas, Lef. Oye, súper bueno el trabajo, y creo que es súper bueno conversarlo. Obviamente todo esto siempre tienen todos los ritos, y comparto lo que planteaste tú y lo que dijo Pede, y voy un poco en la línea de lo que plantea Héctor. Habitualmente esta es la historia, o sea, en un estudio retrospectivo aparecen unas diferencias gigantes y todo, y después hace un prospectivo y esas diferencias no son tales y algunas de ellas desaparecen, pero aquí, como dice Matías, la evidencia es bastante robusta, como que es mucho más que un solo trabajo. Yo la única cuestión en la que me quedaría acá es que evidentemente nosotros como centro o como red, yo creo que cabemos dentro del perfil de los hospitales que de alguna manera adhirieron a este y trabajaron en este estudio, y por lo tanto lo que podemos extrapolar de lo que ellos tienen es aplicable en nuestro caso. Y la pregunta concreta es, bueno, ¿qué hacemos entonces con un paciente que estamos hablando de cirugías que son completamente electivas? O sea, la práctica de una prótesis de rodilla de cadera no es que puedan esperar 5 años, como probablemente desde el punto de vista de las políticas públicas, y supuestamente estamos cubiertos por un GES que no necesariamente se aplica, así que ahí yo discrepo un poco de cuánto va a ser el impacto de una política pública, pero desde el punto de vista de qué es lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, si te llega un paciente con una anemia en el preoperatorio, reagendamos nomás y lo manejamos, ese sería el plan y el mensaje que habría que darle, digamos, a todos los equipos, porque al final, no solo pero todo el resto de los trabajos demuestran, digamos, cuál es el impacto en complicaciones, infecciones y todas esas cuestiones que los cirujanos entienden muy bien. No sé qué opinión tenés y cuál es la percepción que tenés tú desde el punto de vista del agua en la piscina, como para empezar a hacer eso, digamos, que a mí en lo inmediato es una cuestión que me parece súper relevante para nuestra práctica clínica habitual. O sea, yo creo que un paciente que se somete a alguna de estas dos cirugías o a otra, que sea electiva y que tenga una anemia que es susceptible de tratar, ese paciente no se debería operar hasta que se trate. O sea, creo que es como de la misma manera en que probablemente si es que el paciente tiene una hemoglobina glicosilada de 14, nosotros vamos a decir, no, este paciente tiene que optimizarse previo a la cirugía, o tiene una glicemia al mismo día de 450. No tenemos la misma actitud con un paciente que tiene una anemia ferropriva con una hemoglobina de 29. O sea, perdón, hematocrito 29, hemoglobina de 9. Y la verdad es que la evidencia es demasiado clara en los riesgos de que un paciente se someta a una cirugía electiva estando anémico. Por lo tanto,
creo que es como discutir algo que es claro, o sea, los pacientes no deberían operarse anémicos y deberían tratarse. ¿Ya? Sobre todo que en globo probablemente va a ser distinto dependiendo de la operación quirúrgica, pero en globo los pacientes que tienen anemia preoperatorias que son susceptibles de tratarse, o sea, ferropría o incluso anemia enfermedades crónicas, es más del 50%. ¿Ya? O sea, podemos tener un tremendo impacto si es que incorporamos dentro de nuestra práctica que el paciente que llega a una cirugía electiva con anemia no se debería operar. ¿Ya? Así que eso es lo que haría. Pero eso depende un poco de la cirugía, porque no sé, pues, el paciente de cáncer de colon que tiene que operarse, es como tiempo sensible. No, pues por eso. Sí, Por eso, electiva, o por eso sea, estoy hablando, por eso estoy no, hablando por eso estoy hablando de las que estamos hablando aquí, digamos, porque claro. así, un humilde anestesista para traumatología nos toca todo el rato por este tipo de cosas, ¿cachai? Entonces es súper transferible lo que hacemos todos los días. Y el mensaje es, en la práctica, si tú llegas y querías agendar un paciente de esto, evidentemente tenéis que mirar, bueno, qué hematocritina tiene, si no tiene, hay que reprogramarlo y meterlo en algún programa como para optimizarlo. Eso es como el mensaje, creo yo. Yo creo que definitivamente. Perfecto. Ahí obviamente, y también para no pisar callo en el equipo de traumatología y todo, puta, esta weá tiene que hacerse antes, porque le suspendí o sea, Sí, está bien, hay que suspenderlo y hay que suspenderlo, pero genera un problema de eficiencia, de costo, etcétera, que es una tontera. En general a los traumatólogos también, y a cualquier cirujano no le gusta mucho aplazar las cosas porque sienten que pueden perder los pacientes. Sin duda, pero Entonces hay que perdóname, buscar pero ahí, obvio, el problema de de todas ellos. maneras, pero ahí lo bueno de esto es que en este minuto hay un programa en el cual se hace la evaluación preoperatoria con mucha antelación de estos pacientes para poder, en el fondo, tratar de optimizarlos. Y hay un equipo de enfermería que está apoyando en este programa. Entonces, a lo que hoy es que la instancia existe. Yo estoy de acuerdo contigo que desde el punto de vista de la eficiencia es una cuestión que, y también desde las expectativas del paciente y todo, es súper relevante, pero a lo que hoy es que la oportunidad acá existe, ¿cachai? Entonces hay que tomarla y no, como dice Detlef, dejarlo pasar así como tan liberalmente. Ese es mi punto. Y obviamente no es, oye, no, suspendámoslo y bueno, es problema tuyo, digamos, sino más bien hacerse parte de la optimización. Perfecto, gracias. Y Jimena tiene una pregunta, y yo creo que con eso terminamos por la hora. Dale, Jimena. Hola, Detlef. Quería preguntar Hola. en relación a la técnica quirúrgica, porque estaban hablando de cirugía de prótesis de cadera y rodilla, pero no especificaron si en la cirugía de prótesis de rodilla era con isquemia o no. Porque pensando en lo mismo que están hablando, suspender a un paciente que tiene una hemoglobina preoperatoria baja, justifica realmente, dado que la oportunidad quirúrgica es escasa, que es un paciente que preparó su cirugía, que a veces viene de fuera de Santiago, que viene con familiares que pidieron permiso en el trabajo, etcétera, etcétera, vacaciones incluso, y uno llega y lo suspende para una cirugía que se supone que no va a sangrar. No sé, ¿qué opinas de eso? Yo opino que si es que somos, digamos, si es que ese paciente con una... O sea, yo no le haría anestesia a un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada de 14 solamente porque es de Quilpué. O sea, yo lo suspendo, no es que me dé lo mismo, me da mucha lástima y es una cosa que hay que mejorar del proceso. Pero, digamos, no creo que no se justifica el ocupar, o sea, el que un paciente se opera anémico. No se justifica. Respecto a la técnica quirúrgica, si ocuparon isquemia o no, no está especificado, ¿ya? No está especificado en este trabajo. No puedo responderte esa pregunta, la verdad, porque no lo sé. Pero yo creo que un paciente que llega anémico es un problema, digamos, de todo el sistema y hay que ver por qué ese paciente llegó anémico y no se pesquisó con tiempo. ¿Cachai? Obviamente no hay que ser más papista del pavo. O sea, si es que el paciente llega con un hematocrito de 32 y eso es anemia, pero digamos no tiene otra comorbilidad y viene de afuera, ya, obvio, hay que ver como el caso a caso. Pero creo que en términos generales un paciente cirugía electiva, etc. Eso. Gracias. A ti por la pregunta. Ya, dejamos hasta acá porque es muy tarde.
Un abrazo, muchas gracias. Chao, muchas gracias.